Cordial saludo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a su programa Psique en Acción. En este programa abordaremos temáticas de los contextos sociológicos y psicológicos que vivimos al día a día. Nosotros somos Tatiana Serrano y Daniela Acevedo, profesionales en salud mental. En este programa queremos brindar herramientas, exponer conocimiento y poner tu psique en acción. Bueno, con este programa nosotros queremos contribuir de forma positiva en la toma de decisiones, en el bienestar emocional, el autoconocimiento y el desarrollo personal. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de hablar, de proporcionar nuestros conocimientos a todos ustedes y esperamos que sea de gran provecho para todos. Bueno, para dar introducción al tema de hoy, vamos a hablar sobre el embarazo adolescente y las conductas sexuales saludables. Para entender el embarazo adolescente debemos establecer un rango de edad. Para ello, la Organización Mundial de la Salud propone que la adolescencia va de un rango de edad de los 10 a los 19 años. En este rango de edad hay muchos cambios físicos, mentales y a nivel social. Nuestro cuerpo tiene cambios. En el caso de las mujeres, pues llega el proceso de menstruación, tenemos cambios emocionales abruptos, cambios hormonales. Del mismo modo, estamos desarrollando nuestras facultades mentales en lo que respecta a la toma de decisiones, y es un proceso en el cual estamos aprendiendo, en el que estamos averiguando qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos identificamos. Entonces debemos tener en cuenta que estamos aprendiendo, que nuestro cuerpo está cambiando y nuestras facultades mentales también, por lo cual un embarazo adolescente en esta edad representa varios riesgos y varios retos a asumir. También quiero aclarar algo muy importante, Tatiana, y es que debemos que entender que el embarazo adolescente es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la especie humana, ¿sí? Si nosotros vamos a antecedentes, encontramos que evidentemente en la antigüedad la mujer quedaba con su proceso de embarazo y de gestación a tempranas edades, ¿sí ve? Yo aquí tengo unas preguntitas y pues queremos empezar con ese proceso, ¿sí? Que ya habíamos preparado nosotros dos, ¿cierto? Entonces, aquí te paso las preguntas y pues iniciemos con todo este abordaje. Me gustaría saber qué opinión tienes o cómo cambia la vida de un adolescente cuando queda en embarazo. Bueno, las implicaciones que tiene que una adolescente o que un adolescente quede en proceso de embarazo, sucede cambios en el esquema de pensamientos y conductas. ¿Qué sucede con el adolescente? El adolescente es un individuo que está en plena construcción, ¿sí? Nos estamos enfrentando a fenómenos sociales, nos estamos enfrentando a procesos de identificación, a fenómenos propios del individuo, como es identificar gustos, identificar qué nos gusta hacer, identificar tantas aristas que tiene la vida, ¿sí? Con quién queremos compartir, con quién queremos estar, con quién queremos brindar ese tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, cuando se genera ese proceso de embarazo, sea por cual sea el caso, eh, todo esto empieza a tener un cambio, ¿sí me entiendes? Todo esto empieza a tener este proceso de corte, este proceso de que se empieza a caer de forma, o a caer no, a modificarse, se empieza a tener ese proceso de modificación constante de los diferentes aristas y áreas del adolescente, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, a mí me genera mucha curiosidad, ¿sabes? Entender cómo el embarazo adolescente genera ese cambio en los esquemas de pensamiento, ¿sí? Bueno, antes de responder esta pregunta me parece prudente decir que el embarazo adolescente suele generarse por la falta de concientización sobre el tema, ¿sí? Falta de conocimiento, falta de una buena educación sexual o hasta a veces alcance a los métodos anticonceptivos. ¿M? También por los, por la influencia, ya sea cultural, social, familiar, o por a veces violencia, como lo manifestó mi compañero, lo que respecta a las menores de 14 años. Aunque pues hay que tener en cuenta que por el hecho de que se permita después de los 14 años llevar cierto tipo de conductas no significa
que moralmente pues sea lo más correcto. De igual forma, me gustaría hablar un poco sobre los riesgos que implica el embarazo adolescente, ¿sí? Porque hay muchos riesgos tanto para la madre como para el hijo. Como manifestamos inicialmente, no se ha desarrollado completamente las facultades mentales de la persona antes de los 19 años y mucho menos su sistema y su cuerpo. Entonces puede contraer implicaciones como lo son enfermedades como la preeclampsia, la hipertensión, puede padecer anemia, lo que consta de tener un embarazo prematuro, lo cual tiene bastantes riesgos para el bebé. En este caso, el bebé puede nacer con bajo peso, que contribuye a que tenga enfermedades tales como enfermedades respiratorias, gastrointestinales, cardíacas, hasta la temperatura, hasta para regular su temperatura se le va a dificultar por su baja masa corporal. Entonces, esto va a tener un problema en el desarrollo del niño a nivel cognitivo y físico. Puede conllevar a problemas de aprendizaje en un futuro. O sea, hay que ser muy conscientes de todo lo que puede propiciar esto. Ya respondiendo a tu pregunta respecto a los esquemas, cómo cambian los esquemas de un adolescente al tener un bebé a temprana edad, y es que es un proceso brutal, porque primero va a estar afectado el autoestima de la persona por los cambios físicos, cambios hormonales, su autoimagen y autoconcepto se va a ver un poco deteriorado porque normalmente se va a poner en contraste con sus pares, va a haber comparación de sus objetivos de vida, de lo que está haciendo en comparación a compañeros o conocidos de su misma edad. Entonces, esto implica una autoimagen, una autoestima un poco bajo. Del mismo modo, acarrea muchas circunstancias tales como necesitar una red de apoyo y en muchas ocasiones no se tiene, ¿verdad? No se tiene una red de apoyo, no se cuenta con unas personas que nos puedan ayudar. Entonces, es por lo menos dejar de lado nuestros intereses en este momento, que uno dice, no, un adolescente, ¿qué debe estar haciendo? Pues debe estar estudiando, debe estar conociendo, experimentando, proyectándose a la vida, pero en este orden de ideas, todo este proceso va a cambiar, tus intereses y responsabilidades van a ser completamente diferentes. Entonces, aparte de la parte de la autoestima, es que se ve afectado su proyección de metas e ideales a futuro. Mira que todo ese proceso que tú mencionas hace referencia a un cambio estructural, a un cambio en función, a un cambio cognitivo y conductual, ¿sí? Es un cambio enorme. Y yo quisiera rescatar uno de los tantos temas que mencionaste y, digamos, de cierta forma profundizar, hacerte otra pregunta y es, em, tú mencionaste sobre ese proceso, digamos, de educación sexual, de sí, ese proceso de cómo tener ese proceso sexual. Yo quisiera saber cuáles son esas conductas sexuales. Bueno, debemos tener en cuenta que las conductas sexuales hacen referencia a todos los comportamientos o acciones tales como pues las relaciones íntimas, el acto sexual, la intimidad tal como un beso, un abrazo, una caricia. Del mismo modo, la autoestimulación, la exploración, sin dejar de lado la salud sexual, que es un tema muy importante, que entre ellos se ve lo que son los métodos anticonceptivos e información relevante de cómo cuidarnos y prevenirnos. No sé si Quiero tú quieras. enfatizar y presentar cuáles son las conductas sexuales responsables, ¿sí? Y entonces, ¿todo en qué radica? Ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Y tú lo mencionaste. Todo radica en ese proceso de identificación del proceso sexual en el que nos encontramos. ¿Cómo se genera una conducta sexual responsable? Cuando tú ya te identificas como un ser sexual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te identificas como un ser sexual? Porque te sientes identificado con un género, tienes identificados tus gustos, tienes identificados ciertas conductas que te gusta hacer y que te gusta que te hagan, ¿sí? Y lo que tú mencionabas, viene desde cómo te gusta que te acaricien, cómo te gusta que te acerquen, incluso hasta cómo te gusta que te hablen, ¿sí? Entonces, la conducta sexual responsable viene en ese proceso de educación y de autoconocimiento. Me autoconozco y exploro todo lo que yo tenga que explorar en mi sentido de cómo me gusta que me hablen, cómo me gusta que me acaricien, ¿sí?
Y lo mismo identifico eso conmigo y de la misma forma lo hago con otra persona y empiezo a educarte, ¿sí? Empiezo a educarte. Entonces empiezo a educar y a decir, bueno, me gusta que me acaricien el rostro, me gusta que me tomen de la mano. Y todas esas conductas son conductas, aunque tenemos la idea y el imaginario de que el sexo es solamente el acto sexual, coital, tenemos que abrir un poco más el panorama, identificar que el sexo se presenta y las conductas sexuales se presentan dentro de todo el fenómeno, ¿sí? Freud menciona que el ser humano es un ser sexual por naturaleza, ¿sí? Y es el sexual es en el sentido de acercamiento, de conducta, de lenguaje, ¿sabes? Entonces, es buscar ese proceso de conciencia sexual, de ese proceso de conducta sexual responsable, ¿sí? Y mira que esa conducta sexual responsable también viene encadenada a muchos procesos que se pueden llegar a presentar dentro de un embarazo adolescente. Bueno, a mí me gustaría comentar algo que de pronto dejamos de lado y son las implicaciones psicológicas sobre el embarazo adolescente. Digamos que estas implicaciones pues se pueden dar en lo que sería el estrés, la depresión o la ansiedad. El estrés, ¿por qué? O sea, vamos a tener nuevas responsabilidades respecto al proceso de maternidad. Ya, como lo mencioné antes, nuestros intereses y responsabilidades van a cambiar. En vez de estar estudiando o estar compartiendo con mis compañeros, mis preocupaciones van a ser otras. Mis citas prenatales, mis controles médicos, pensar cómo se va a llevar a cabo el parto y el proceso de maternidad. Que el proceso de maternidad es una cosa complicadísima. Desde el hecho de cuando estás en el proceso de gestación, los cambios físicos, los cambios hormonales, los síntomas usuales como lo es, yo qué sé, los vómitos, los dolores de espalda, entre otros aspectos. Entonces vas a estar en un cúmulo de estrés que puede intensificarse también dependiendo del apoyo o la red de apoyo con la que cuentes. Porque hay que pensar, un niño no es solo traerlo al mundo y ya, tú tienes que hacerte cargo de su alimentación, de su ropa, de su educación. Es una inversión considerable que se debe realizar. Y también, digamos, es que un factor de riesgo en el embarazo adolescente es que al ser parejas tan jóvenes, usualmente no continúan pues juntos muchísimo tiempo. Entonces ahí también hay como una ruptura en lo que vendría la idea de una familia tradicional, lo cual genera de pronto más peso en la persona que está gestando al bebé. Y digamos, también puede recaer en depresión, dado que la carga hormonal que atravesamos cuando somos adolescentes, cuando estamos en el proceso de pubertad, es muy fuerte. Ahora súmale las hormonas que contrae el embarazo, pues hay un desequilibrio emocional muy importante. Además de la ansiedad que puede ocasionar el pensar y sobrepensar qué voy a hacer a futuro, cómo va a ser mi vida, las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer, las enfermedades de mi hijo. O sea, es un cúmulo de cosas importantes que no tenemos o no somos muy conscientes a la hora de hablar de estos temas. Entonces es algo que no quería como dejar escapar. Bueno, Daniel, ya ahorita vamos a dar introducción a lo que es la planificación familiar. Mira qué lindo que se haya encadenado de esta forma la conversación. Y me gusta mucho porque ya vamos a empezar a hablar de todo este proceso, ¿sí? Y yo quiero dar un pequeño introducción y también para que las personas que nos están viendo y escuchando y de pronto en redes sociales que más adelante aparezca un clip, vamos a buscar esa idea y a construir esta idea. Vamos a hablar de planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? La planificación familiar es el proceso mediante el cual un individuo o pareja decide llevar a cabo el proceso de gestación o no de un individuo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el proceso de preparación para no tener un hijo o sí tener un hijo, ¿sí? Por eso se llama planificación. Nosotros estamos planeando si lo tenemos o no. Y entonces existen em, dos aristas muy importantes en este proceso de planificación. Están
los programas de planificación familiar en función a evitar la gestación o prevenir la gestación en un periodo en el que no se desee tenerla y tener todos los procesos de seguimiento y planificación para que sí haya una gestación, ¿sí? Que son los seguimientos por familia. Entonces, vamos a empezar a hablar de todo este proceso de planificación familiar, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta, Tatiana, y es, em, ¿cómo, qué métodos de planificación, quiénes pueden planificar? Podemos hablar de este tema, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿Qué? respondiendo a tu pregunta, sí. ¿Quiénes pueden planificar? La planificación es un derecho fundamental para todas las personas. No importa sexo, edad, género, estado civil, o sea, realmente todas las personas tenemos este derecho. Se debe garantizar una información adecuada, un servicio de salud adecuado que promueva el proceso de planificación con el objetivo de contribuir y proporcionar información para la toma de decisiones de una forma responsable sobre nuestra salud sexual y reproductiva y sobre todo el proceso de maternidad. Nos facilitaría muchísimo ese tipo de conocimientos, tomar decisiones más responsables. Entonces, si quieres, ahora profundizamos un poco en los posibles métodos anticonceptivos. Sí, claro que sí. Entonces vamos a iniciar con este grande avance y es con los métodos de planificación familiar. Entonces voy a empezar con los primeros métodos. Los métodos más presentes, más comunes que se encuentran son los métodos de barrera. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Son los métodos aquellos que se encargan de que el esperma no fecunde el óvulo mediante una barrera mecánica, ¿sí? Los que se conocen y son ley obligatorios para todo esto es el condón masculino y el condón femenino. Recordemos que hay condón femenino. No es muy común verlo, no es muy común que escucharlo, no es muy común que tampoco hayan campañas de concientización y de psicoeducación frente al condón femenino, pero sí existe. Em, Ese es el método Herrera. Ahora vamos con uno de los métodos hormonales y los más comunes es em, las píldoras y o pastillas de planificación. Existen dos tipos. Lastimosamente, lastimosamente, este proceso solamente y este método de planificación solamente lo tienen las mujeres, ¿sí? De pronto algún día la ciencia evolucione y digamos, uy, el hombre, llegó el momento de que el hombre también planifique y tenga ese proceso de concientización de estar consumiendo medicamentos para la planificación, pero no es el día. Eventualmente, ojalá pase, ¿sí? ¿Y cuáles se presentan? Existen dos. Aquí me voy a extender un poquito porque existen dos. Existen los de seguimiento y control y los de emergencia. ¿Cuáles son los de seguimiento y control? Seguimiento y control son aquellos que tú tomas y que tienen un avance hormonal que lo que busca es regular el esquema hormonal femenino, ¿sí? Entonces, ovulación, menstruación y estado de reposo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que busca es tener eso estable para que después el mismo organismo tenga los días claros y se tenga un seguimiento también, porque las pastillas ayudan a que se genere una protección hacia el óvulo, ¿sí? Esos son los métodos de control de tiempo. Ahora vamos con el método de emergencia, ¿sí? El método de emergencia, que también es una píldora, es una píldora que tú tienes que tomar de emergencia. ¿Y por qué es de emergencia? Porque tú estás en un proceso de coito con tu pareja, se revienta el condón. De una vez hay contacto fluido, hay contacto, y el esperma está desde el líquido preseminal hasta el final, o sea, siempre está constante. Entonces, todo ese proceso es listo. Hay la posibilidad, es una emergencia. Voy a consumir la píldora de emergencia. ¿Qué función cumple la píldora de emergencia? Es un catalizador hormonal agudo y fuerte. Agudo, ¿por qué? Porque es una dosis hormonal muy alta y en un proceso, en un periodo de corto muy chiquito. O sea, el tiempo es muy pequeño y al ser tan pequeño se genera.
un cuadro hormonal demasiado devastador, porque lo que busca este término de emergencia es romper tu esquema hormonal y todo lo que tenías organizado, ¿sí? Organizado en tu proceso se puede ver alterado, ¿sí? Entonces, todo, digamos, el ejemplo más claro es, tú eres una mujer regular, ¿sí? Con menstruación regular, ovulación regular, ¿sí? Eres un relojito perfecto, ¿sí? Y tienes que tomar la píldora de emergencia, ese relojito perfecto, ese tiempo perfecto, se rompe. Entonces toca otra vez restablecerlo, ¿sí? Me imagino que tú también tendrás alguno por ese estilo, entonces te doy la palabra. Bueno, se nos pasó por alto. Recordemos que el condón es el único método anticonceptivo que va a evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Es un tema muy importante que quizá abarquemos más adelante. Y respecto a las pastillas, respecto al tema hormonal, únicamente no va a verse afectado el ciclo menstrual. Van a existir más cambios en nuestro cuerpo, puede que cambie, que nos salgan de pronto granitos, otro tipo de eventualidades que no somos muy conscientes de ello. Bueno, ahora voy a exponer 3 métodos anticonceptivos. Estos son hormonales. Usan hormonas sintéticas de progestina que evita el proceso de ovulación y por lo tanto que no se fecunde el espermatozoide. Entonces, inicialmente tenemos las inyecciones. De esta hay 2 tipos. Tenemos una que se pone mensualmente y otra que es trimestral. La diferencia entre estas dos es la carga hormonal que tiene cada una. Es una muy buena alternativa si de pronto no deseamos consumir las pastas, porque hay que ser muy rigurosos con ello, ¿verdad? Entonces puede ser una muy buena alternativa. Lo que hace este método es liberar la hormona y lo que les digo, o sea, básicamente evitar que ovulemos, que el moco cervical se haga más grueso, lo cual no permite que el espermatozoide llegue al óvulo. Por otra parte, tenemos el implante subdérmico. Es un aparatico muy pequeñito, muy flexible, que se implanta debajo del brazo. Igualmente, este tiene una duración de 3 a 5 años. Igualmente, depende de la carga hormonal que tenga cada uno. Y también es una muy buena alternativa para planificar. Finalmente, tenemos el DIU. Aquí se divide en dos, el DIU de cobre y el DIU hormonal. Es un aparato también muy pequeñito, es una T. Esta tiene una duración de 5 a 10 años. El DIU de cobre no tiene ningún tipo de hormonas. Es como si fuera un espermicida, básicamente elimina todos los espermatozoides, mientras que el DIU hormonal libera sus hormonas y hace el mismo proceso que los anteriores métodos anticonceptivos ya mencionados. No sé Dentro si... de este proceso de planificación ya vamos a llegar de pronto a los dos más rigurosos, ¿sí? Y aquí sí, aquí yo sí te puedo dar la mano porque que existe el procedimiento tanto para hombres como para mujeres. Vamos con los métodos de planificación permanentes. Hay un punto muy em, fundamental en esta parte y es que cuando tú decides abordar estos dos procesos de planificación, ya no hay vuelta atrás. Es porque tú ya tomaste tu proceso y decidiste tener la decisión de no gestar un menor y no tener un hijo. Entonces, vamos a empezar con el proceso masculino porque estoy orgulloso de que aquí sí nos demos la mano, ¿sí? De que aquí sí podamos darnos la mano los dos, de que aquí es el proceso. Y es con la vasectomía. La vasectomía es un proceso quirúrgico que realiza un urólogo, que consiste en el corte, decusación y cauterización de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son los conductos que llevan el espermatozoide, que lo llevan desde el testículo hacia la uretra para que tenga su expulsión mediante la eyaculación. ¿Sí? Se genera un corte, es un corte de 5 milímetros, es una operación ambulatoria, te demoras 20 minutos, ¿sí? Y es un proceso muy, muy acertado y es el que tiene la mejor em, estadística, ¿sabes?
tiene la estadística del 99,9%. Eso quiere decir que de cada 100.000 vasectomías, una falla. Y una falla, y no falla porque el procedimiento haya quedado mal, sino porque no se dieron los cuidados posteriores. De pronto en un programa más adelante hablaremos de ese tema. El otro tema, ¿cuál es? ¿Sabes? El otro procedimiento, que es el pomeroy. El pomeroy también se divide en dos. Existe la ligadura de trompas y existe la cauterización y ligadura de trompas. La primera es solamente el procedimiento donde el médico ginecólogo, ginecobstetra, genera la incisión y liga las trompas de falopio para que el espermatozoide no fecunde el óvulo. ¿Sí? Dificultades de esta, que puede llegar a generarse muchos síntomas y se puede llegar a generar procesos de embarazos ectópicos, porque todavía existe, aunque esté amarrado, esté ligado, sigue todavía generando, pasando el esperma. ¿Por qué? Porque el esperma es la célula más pequeña del ser, y el óvulo es el más grande, ¿no? Entonces, ahora existe el segundo pomero del que estamos hablando, que es de cauterización. Lo mismo, el ginecobstetra te genera la incisión, bajamos al cervix, se ligan, cortan y cauterizan las trompas de falopio. ¿A qué me refiero con decusar? Decusar es que las cruzan, ¿sí? Una queda mirando hacia un lado, la otra queda mirando hacia un lado según los cortes, ¿sí? Entonces, esos son los temas, los, mm, los métodos de planificación. Bueno, Tatiana, y ya llegando a ese seguimiento, todo este proceso, cuéntame, ¿qué más, quieres agregar algo más? Bueno, pues concluyendo, claramente es muy importante la planificación familiar. No solo nos ayuda de forma física y emocional a los jóvenes, sino que nos concientiza y nos permite obtener un aprendizaje, nuevamente lo digo, para ser responsables en la toma de nuestras decisiones. No podemos hacer las cosas a la ligera, tenemos que pensar siempre en las posibles consecuencias, en los posibles riesgos, porque traer una vida al mundo no es tarea fácil, no es tarea sencilla. Y nada, tener muy en cuenta que todos los métodos anticonceptivos, o bueno, los mencionados, son totalmente gratuitos en las entidades de salud. Cuando uno tiene alguna duda o inquietud, por más pequeñita que parezca, hay que aprovechar pues estos recursos que tenemos a la mano. Entonces, están totalmente invitados pues a acudir a sus entidades de salud, preguntar y solucionar cualquier duda que tengan. Listo, ya concluyendo, este es ya final. Yo sí quiero dejar como conclusión que todo este proceso, tanto del abordaje del embarazo adolescente y que encadenamos a la planificación familiar, hace referencia a todo este proceso evolutivo y a todo este proceso de identificación de procesos, lo que mencioné al inicio, psicológicos y sociológicos. Entonces la idea es brindar esto. Y ya para terminar, nosotros estamos acá para ustedes, para brindarles conocimiento, para brindarles un espacio en el cual se pueda adquirir ese tipo de espacios. Recuerden que nosotros somos profesionales en salud mental. Si ustedes lo desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como @psique en acción td. Y de la misma forma, a continuación vamos a brindar nuestros números para que te contactes a WhatsApp si quieres alguna asesoría. Entonces, regálame tu número telefónico, Tatiana, por favor. Bueno, como le dijo mi compañero, pueden comunicarse en línea telefónica, línea WhatsApp, por si tienen alguna inquietud, quieren alguna asesoría o hasta para opinar de pronto si les interesa un tema en particular. Mi número telefónico es 320-436-4612 y el de mi compañero. Es el 310-538-1743. Gracias por este espacio. Recuerda que esto fue Psique en Acción. Sigue conectado con nuestra esencia.